En este fragmento del episodio 18, Dinastías Cambiantes, hablo del reinado de Sisebuto, el rey culto que gobernó el reino visigodo desde el 612 al 621. Si te interesa la historia del reino visigodo, suscríbete y mira los vídeos de la lista de reproducción Historia del Reino Visigodo en mi canal de YouTube. Dentro vídeo. Dejamos el episodio 17, Recaredo y la conversión de los visigodos, con la muerte de Gundemaro en el 612 y la entronización de Sisebuto. Poca gente en España lo conoce, pero Sisebuto fue un rey importante, tanto por ser el rey más culto de la historia del reino, y además un buen guerrero y ferviente católico, como por la promulgación de políticas antijudías que definieron el reino visigodo del siglo VII. A nivel intelectual solo se le puede comparar con el contemporáneo emperador bizantino, Heraclio, que era pues un fricazo como él y compartía su gusto por la historia, filosofía, teología, poesía y astronomía. Las similitudes entre ambos no terminan ahí, porque ambos tenían a dos sabios a su lado. Isidoro de Sevilla en el caso de Sisebuto y Esteban de Alejandría en el caso de Heraclio. Y se puede ver a Sisebuto como un impulsor del renacimiento cultural del reino visigodo frente al oscurecimiento cultural del resto de Europa. Sisebuto escribió una obra sobre un mártir que le permitió atacar a los reyes francos de Borgoña, o envió cartas al rey longobardo Adaloaldo para que convirtiese a su pueblo al catolicismo como él ya había hecho a título personal, como cuento en el episodio extra 6, Identidad goda y su evolución. Vemos así que usó la pluma y las letras como herramienta política tanto para formar alianzas como para atacar a sus enemigos. Debido a su formación literaria, estaba familiarizado con los conceptos de buen gobierno de la Europa del siglo VII. Esas ideas procedían del Imperio Bizantino, por lo que las políticas centralizadoras y cesaropapistas se consideraban el ideal, así como la idea de que el gobernante cristiano tenía el deber de suprimir el pecado y de tener elevados estándares morales. Como ejemplo de esa concepción cesaropapista del buen gobernante, vemos a Sisebuto reprobando al metropolitano de Tarraconense porque le gustaba en exceso las artes escénicas, no muy bien vistas por los cristianos, o prohibiendo a un obispo dejar su cargo para retirarse a un monasterio. En el año 612, el primer año del reinado de Sisebuto, hubo dos eclipses, que en esa época de supersticiones pues se interpretaba como una mala señal del cielo. En un contexto más global, los persas del imperio sasánida estaban invadiendo el imperio bizantino en una guerra muy devastadora, por lo que ciertos eruditos y clérigos predecían la llegada inminente del apocalipsis. Tanto que en las iglesias hispanas la obra de la que más se hablaba en las iglesias pues era esta. Por eso Sisebuto pidió a Isidoro de Sevilla que escribiera un texto para explicar, digamos, de forma racional el porqué de los eclipses. Y luego el propio rey Godo escribió un tratado dando una explicación siguiendo a autores clásicos. Además de un rey culto, Sisebuto destacó como rey guerrero y a la vez diplomático y religioso. O sea, que tenía las cualidades que todo buen monarca cristiano pues debe tener. Por el momento cabe destacar la campaña de Sisebuto contra la provincia bizantina de España, aprovechándose de la gran debilidad del imperio por la guerra contra los sasánidas. El sabio rey Godo pues conquistó con éxito Medina Sidonia y Málaga en el 615, y sometió otras ciudades y pueblos de la costa sur y sureste de España con la ayuda de la flota goda, para que veáis que no solo eran guerreros terrestres estos godos. Pero a pesar de que la conquista completa de la España bizantina parecía estar al alcance de la mano de Sisebuto, el rey godo aceptó negociar un tratado de paz en el que los bizantinos reconocieron sus pérdidas territoriales y ya no les quedaba pues más que Cartagena y su área colindante en suelo peninsular.
Es probable que este tratado y la liberación de los prisioneros de guerra pues fuera un gesto de magnanimidad de Sisebuto, un gesto, digamos, humanitario para evitar el derramamiento de más sangre cristiana. Esto en un contexto de después de la conquista de Jerusalén por parte de los zoroastristas sasánidas, que había dejado en shock a la cristiandad. Los éxitos militares de Sisebuto no se limitaron al sur, sino que también realizó campañas de saqueo contra los astures y los rucones del norte de Asturias. Pero dejando de lado las campañas militares, el reinado de Sisebuto se sobresale por marcar el verdadero inicio de las políticas antijudías del reino visigodo católico. Las leyes heredadas del Imperio Romano o las introducidas por Recaredo no eran suficientes, al parecer, por lo que Sisebuto obligó a los judíos a vender sus esclavos cristianos, les prohibió también tener siervos cristianos, y las sanciones contra el proselitismo judío o los cristianos que judaizaban se endurecieron. Estas medidas solo fueron el entrante, porque finalmente decretó que todos los judíos del reino visigodo debían convertirse al catolicismo. La aplicación de esta medida tan drástica debió ser laxa, porque vemos como otros reyes posteriores recordaban y endurecían las leyes contra los judíos y criptojudíos hasta el final del reino visigodo. Pero la pregunta clave es por qué Sisebuto decretó tales medidas y por qué el reino visigodo se convirtió en el reino con las leyes más duras contra los judíos con diferencia. Ya vimos en el episodio corto 3, la conversión de los judíos de Mahón, que en tierras hispanas había cada vez una actitud más contraria hacia los judíos. Pero estos no formaban un grupo particularmente rico, o sea, el factor económico no fue relevante aquí como si lo fue más a finales de la Edad Media. La motivación para marginar a los judíos y forzar su conversión fue ideológica, religiosa tal y como defiende el historiador Raúl González Salinero, porque los monarcas godos y el clero creían que en un reino solo cabía una fe. Contrario de lo que pudiera parecer, normalmente eran los monarcas los que presentaban la iniciativa contra los judíos, no la Iglesia, por esa concepción césaropapista del poder por el cual el monarca tenía el deber de proteger a sus súbditos de los pecados y la herejía y llevar sus almas a la salvación eterna. El detonante de las leyes estas antijudías de Sisebuto podrían ser los eclipses y la temida llegada del juicio final, tal y como ocurrió a finales del reino visigodo cuando los reyes godos acentuaron su persecución contra los judíos y los homosexuales. Como explico en el episodio corto 1, la homosexualidad en el reino visigodo. También pudo tener algo que ver la colaboración de los judíos del Imperio Bizantino con los invasores sasánidas, por lo que los judíos podían verse como una peligrosa quinta columna. El problema es que forzar la conversión de los judíos generó un nuevo problema, el de los criptojudíos, es decir, falsos conversos que seguían practicando el judaísmo en secreto. Por eso Isidoro de Sevilla se mostró en desacuerdo con las medidas de su patrón y amigo Sisebuto, y lo criticó porque, cita, llevó a los judíos a la fe católica por la fuerza, mostrando en ello gran celo, pero poca sabiduría, pues obligó por el poder a los que debió atraer por la razón de la fe. Fin de la cita. Aún así, no te pienses que la Iglesia se opusiera firmemente a estas políticas de Sisebuto. Vamos, si hasta Isidoro de Sevilla había escrito un tratado contra los judíos. Y aunque luego en el Cuarto Concilio de Toledo criticaron esta política, a ojos suyos la conversión era irreversible. Así que se siente, pero ajo y agua. En el 621, el rey Sisebuto murió probablemente envenenado, y le sucedió su hijo Recaredo II, que murió a los pocos días asesinado por los mismos que asesinaron a su padre. Parece que hubo ahí un interregno de 3 meses hasta que un veterano general fue elegido rey de los godos, Suintila.